¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con el senador del Partido Liberal por Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic. Vlado, cuando hay cambio de gobierno, ¿qué tanto se altera la situación en las regiones? Porque el senador, el diputado llevan harto tiempo, qué sé yo, pero ¿se genera un movimiento distinto porque hay un nuevo gobierno? Yo te diría que en general la continuidad del Estado en Chile está bastante cubierta. No hay gran conmoción producto de un cambio de un traspaso a otro. La verdad es que en general funciona bien. En general, este gobierno se demoró un poco más en la nominación de los seremis, que fue una cuestión nacional, en todas las regiones de Chile se demoró. Ajá. Más de la cuenta, pero la verdad es que más allá de eso, en general, el Estado chileno, en comparación con otros, funciona bastante bien en estas transiciones. Ya, y cuando hay un cambio tan radical, que si tú quieres en el cuadro ideológico de quien manda, ¿cómo eso se traslada a las regiones en términos de lo que empiezan a hablar las personas, la gente? No, sobre eso yo te diría que hay una gran incertidumbre. Yo creo que lo que estamos viendo aquí con el presidente Kast es bastante inédito desde el regreso a la democracia. No tengo memoria de ningún otro ministro de Hacienda que haya tenido un poder. Todos los ministros han tenido poder en Hacienda, pero un poder tan transformador, tan de una transformación radical. Yo creo que en ese sentido hay una gran incertidumbre. Vengo llegando a Arica y la gente en la calle está con la pregunta de ¿qué más van a tocar? ¿Qué más van a cortar? ¿Cómo esto me llega a mí? A ver, ¿y qué cosa ha hecho en particular ese ministro? Quirós, yo creo que primero el bencinazo. El bencinazo me parece algo inédito. O sea, nosotros desde la guerra del Golfo del 91, que todos los gobiernos de izquierda a derecha habían mantenido una protección al bolsillo del chileno cuando se trataba de un alza internacional producto de un conflicto, una guerra. Desde el 91 en adelante, distintos mecanismos, distintos gobiernos. Este gobierno tiene una radicalidad que lo que está haciendo al final es polarizar el país, que es lo que a mí me preocupa, Fernando. ¿Por qué? Porque yo veo que ellos están en un mandato que sobreinterpretan el resultado electoral, porque ese 58% que votó por José Antonio Kast en segunda vuelta, el principal mandato es seguridad y migración, en donde hemos visto poco y nada. Pero respecto al tema económico, respecto de esta obsesión, este dogma respecto a reducir 6.000 millones de dólares, que cuando lo dijeron en campaña parecía falso, parecía mentira. De hecho, Evelyn Matei dijo, esto es imposible, no. Bueno, hoy día lo que uno comienza a ver es que el ministro Quirós está obsesionado por reducir los 6.000 millones de dólares al Estado. Ahora, ¿cómo se reducen 6.000 millones de dólares cuando estamos hablando de platas que están asignadas a situaciones que puede ser que en muchos casos sea superflua, pero en montones de otros casos son platas que tocan variables que la gente utiliza y que necesita? Mira, nos enteramos hoy, precisamente en la mañana, por un reportaje de CIPER, de que hay otro oficio firmado por el ministro Quirós, donde recomienda a los ministros la reducción del 15% del presupuesto en programas sociales. Son 2 billones de pesos. Estamos hablando... Esos son 2.000 millones de pesos. 2 billones, dijiste. 2 billones. Sí, son millones de millones. Así es, millones de millones. Son 20 programas sociales los que más se verían afectados. Uno de ellos es la PGU, que en campaña José Antonio Kast dijo precisamente todo lo contrario. Recuerda tú que cuando se dio el debate nacional si es que iban a tocar o no las pensiones, él no solo dijo que no, sino que apareció en un debate en televisión con un "yo amo la PGU", con un corazón. Es decir, dijo que iba a cortar gasto político, pero terminó cortando gasto social. A pesar de que lo negó tajantemente en la campaña, que no iba a tocar el gasto social. Pero hoy día vemos que empieza a tocar. Chile creció contigo, que era una política pro infancia de la expresidenta Bachelet en su primer gobierno. Está tocando la PGU. O sea, aquí estamos hablando, realmente yo estoy muy preocupado, Fernando, por hacia dónde va el gobierno. Porque el gobierno está cruzando ciertos consensos básicos que teníamos, de ponernos más o menos de acuerdo. La PGU fue una política que votó izquierda a favor, derecha a favor, centro a favor, todo el mundo aprobó la PGU. Sí. Entonces, que venga el gobierno hoy día con una radicalidad económica a tomar estas políticas, yo lo único que veo que está produciendo como efecto en la calle, y te lo digo porque me lo comenta la gente en la calle, es una
polarización del país que es muy peligrosa. O sea, Ahora, quizás por eso mismo, por lo que tú estás diciendo, Vlado, tenemos esta anomalía de que llevamos días de un nuevo gobierno y la aprobación, por lo menos por las 2 o 3 encuestas que yo he visto, se vino al piso. sí. Yo mencionaba antes de que asumiera el presidente, de buena fe, yo decía, mira, si el gobierno toma el camino de tener un sello más pragmático que ideológico, este es un gobierno que pudiese tener resultados. Es decir, si se enfoca en resultados en seguridad, en migración, que son las principales causas del triunfo electoral, puede tener buenos resultados. Pero si se transforma en un sello de gobierno ideológico, es decir, continuando con el manual de Donald Trump, de Steve Bannon, de Milei, de Bolsonaro, no tiene ninguna posibilidad de éxito. Pero creo que nos equivocamos en los tiempos, es decir, el gobierno en los primeros 20 días se desplomó en términos de popularidad. Yo creo que en todo caso sería muy ingenuo pensar que podría ser de otra manera. O sea, si el gobierno toma su camino ideológico de reducción del gasto público, de la idea del Estado mínimo, de la desprotección de la clase media, es imposible que no reduzca su nivel de popularidad en los niveles que lo hemos visto. O sea, el bencinazo ya significó para mucha gente un golpe muy duro al bolsillo de la clase media y de los más vulnerables, pero ahora continúan con este tipo de políticas que son realmente una locura. O sea, yo veo, mira, programas de salud que pretenden descontinuar, cuidados paliativos. Están en contra de la eutanasia, también están en contra de los cuidados paliativos, quieren eliminarlo. Quieren eliminar la hospitalización domiciliaria, que es un programa que es cosa de preguntarle a la gente, es un programa que funciona bien, la gente está muy agradecida de ese programa. Además, produce que tengamos más camas críticas en los hospitales regionales. O sea, yo te digo, yo realmente no entiendo. Aquí hay una posición, hay una profunda desconexión del ministro Quiró y su equipo con el Chile real, una profunda desconexión. Y yo creo que lo que va a pasar es que va a tener problemas su propia coalición de gobierno. Entendiendo que el gobierno del presidente Kast siempre planteó recortes. ¿Qué cosas Sí. de los recortes que él propuso durante la campaña te parecía a ti sensato, razonable, y cuáles te parecen, como tú acabas de describir, realmente no solamente no sensatos, sino que quizás difíciles de producir, porque no es tan fácil reducir platas de la noche a la mañana que están recibiendo las personas, ¿no? No, por supuesto. A ver, lo primero es que hay que decir que estas políticas de radicalidad económica de Quirós y de Kast han ido cerrando el espacio para tener un diálogo oposición-gobierno. Eso es lo primero el primer efecto que uno ve en el Congreso. Porque uno, antes de buena disposición, de buena fe, podría haber dicho, mira, tengamos un diálogo en donde cuáles son los acuerdos posibles. Hoy día esa conversación no está sobre la mesa. No está sobre la mesa porque con esta radicalidad económica es imposible que uno colabore con ese tipo de políticas. Sí. Ahora, José Antonio Kast en la campaña dijo, y este es el diagnóstico equivocado, que el Estado chileno despilfarraba plata en gasto político y que él, por lo tanto, iba a cortar gasto político. Eso fue lo que dijo, no gasto social. En palabras de él, literal, no estoy agregándole nada. La verdad es que eso era un diagnóstico equivocado y no solo equivocado, bastante engañoso para la opinión pública. ¿Por qué? Porque es imposible decir de que 6.000 millones de dólares estamos hablando de gasto político. Es imposible decir eso. Por lo tanto, era matemáticamente imposible que un gobierno redujera 6.000 millones de dólares anualmente y eso no significara cortar gasto social. Recordemos que la mayoría del gasto social además está vinculado a una ley que lo funda. Por lo tanto, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la PGU, de quitarle plata a una política que no es solo una política de un gobierno de turno, es una ley del Estado. Por lo tanto, aquí van a tener esa otra dificultad que va a tener Fernando. Son programas que están financiados por ley y eso va a traer una significación muy compleja. ¿Y cuál ha sido la reacción tú con tus colegas en el Congreso sobre esto? Yo entiendo que la oposición, por cierto, bueno, es oposición por algo, sí, pero la gente de la centroderecha, la gente del centro en general, el Partido Liberal, a ver, ¿cómo ve esta situación? Mira, yo te diría que hay una profunda preocupación. Y esto lo podría decirte gente de centro izquierda y centro derecha. Hay una profunda preocupación por cuál es el devenir que está tomando el gobierno. O sea, este es un devenir muy peligroso. Porque si tú miras voy a comparar aquí con Gabriel Boric. Gabriel Boric, cuando le tocó gobernar, no continuó con una política de polarización cuando gobernó.
Todo lo contrario. De hecho, hay un antes y un después. Hay un Gabriel Boric de la campaña y hay un Gabriel Boric como presidente. Se notó esa diferencia. En el caso de José Antonio Kast se notó al inicio, cuando ganó antes que asumiera. Pero en los 10 primeros días del gobierno cambió ese tono y cambió esa política. Y hoy día tenemos un presidente que pareciera no estar tan centrado en recomponer la convivencia entre los chilenos, sino más bien polarizar, porque estas políticas son de polarización. O sea, cuando tocan la política, después retroceden, pero de gratuidad universal en la educación superior, cuando dicen que van a ralentizar las 40 horas, cuando suspenden los 40 decretos ambientales que estaban en Contraloría, cuando uno empieza a ver eso, ahora la PGU, uno empieza a decir, Chile crece contigo, que es una política de infancia de Bachelet, cuando no apoyan la nominación de la expresidenta también a Naciones Unidas, da la impresión de que lo que están intentando hacer es polarizar, es meterle más presión a la olla, y eso la verdad, ningún gobierno puede gobernar desde la trinchera, y yo creo que ellos no han abandonado eso. Por lo tanto, hay una gran preocupación, Fernando, y te lo digo, he conversado con gente centro-derecha también que piensa distinto a mí, pero que converso con ellos en el Congreso y están asustados, dicen esta cosa se está yendo de las manos, están yendo en una dirección que no... Y en esto la presidenta del Senado, por ejemplo, Paulina Núñez, Sí. Ha tenido una posición bien de Estado, ha dicho, ojo, aquí tenemos que mantener la convivencia cívica, porque lo que hemos visto de parte de algunos ministros, como Iván Poduje y otros, es preocupante. O sea, Ahora, ¿tiene esto que ver de alguna manera, sientes tú, Vlado, con lo que está pasando en el mundo en términos de los presidentes que yo les llamo gritones? sí, Si que tú no muestras y no demuestras de que tienes la fuerza para hacer los cambios que tú quieres hacer, entonces, ¿para qué te elegimos? sí. Efectivamente, hay una especie como de orgullo respecto del carácter, ¿no? Que, mira, yo te diría que los liderazgos nacional populistas, hoy día, a pesar de que tuvieron un gran auge en los últimos años, hoy día yo te diría que están un poco de retirada. O sea, Milei en caída libre, Trump en caída libre respecto a su propia popularidad. Es decir, este estilo era lógico que comenzara a cansar. No es muy distinto de lo que pasó en el siglo pasado, en los años 20, en los años 30, que un surgimiento de liderazgos populistas, polarizantes, nacionalistas, que en la práctica al final el mundo terminó con un juicio absolutamente crítico de ellos. Pasaron a la historia no como ejemplos democráticos, todo lo contrario. Yo creo que hoy día está pasando algo muy parecido. O sea, estos liderazgos comienzan a tener un retroceso porque las sociedades se empiezan a dar cuenta de que no hay resultados, de que por el contrario nos están llevando a un alza considerable del costo de la vida. Mira lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump y la guerra. Él prometió que no se iba a meter en ninguna guerra prolongada y hoy día está en un Sin quilombo, poder salir de ella. sin poder salir de ahí, en un quilombo que lo único que está haciendo es que el norteamericano viva, y el mundo entero, un alza importante del costo de la vida. Yo te diría que estos liderazgos nacional populistas están retrocediendo porque no están siendo capaces de mostrar ningún resultado. Una de las cosas más importantes que probablemente tiene todavía el sistema democrático es que tú lo puedes ver en el tiempo de cómo han estado las voluntades de las personas a la hora de escoger, por ejemplo, a sus presidentes. Hemos tenido 2 veces a un presidente de derecha, 2 veces a una presidenta de izquierda, a un grupo de gente que generó una llegada de personal muy joven al gobierno, como es el gobierno del presidente Boric. Y bueno, ahora entra el presidente Kast, que viene de partidos formales de mucha data y que generó su propio partido y, bueno, saca una apreciable votación para ganar, pero pasa inmediatamente esto que tú has dicho ya varias veces, que a poquito andar, si todavía no llegamos casi nada, la apreciación medida las encuestas se cae. Desde ese punto de vista, a ver, ¿cómo se ve la posición del presidente Kast con respecto a el entorno? Ya estoy un poquito agrandando más el espacio, el entorno latinoamericano, la relación con Milei, la relación con el Perú, que ahí tienen otro quilombo, claro. La relación con, bueno, Bolivia, Brasil, en fin. ¿Cómo se ve ya, no mirando a Estados Unidos o Europa, sino que mirando a los que estamos más cerca? Sí. Bueno, América Latina ha tenido en la última elección un giro más conservador, ¿no es cierto?, hacia gobiernos conservadores. Pero
Yo creo que, a ver, aquí José Antonio Kast tiene una oportunidad que yo creo que hoy día está desaprovechando definitivamente. O sea, él podría ser un liderazgo más parecido, por ejemplo, a Meloni en Italia, que ganó la elección también con una campaña muy gritona. Y también de derecha ella. Muy de ultraderecha, Sí. muy anti-europea, pero que en el momento de gobernar da un giro derechamente más moderado y hoy día está abiertamente en contra de Putin, de la guerra, le ha contestado al presidente Trump a propósito de la guerra, hoy día es mucho más europeísta, en fin, fue capaz de moderarse. Lo que vemos hoy día en Chile, lamentablemente, es que en esto José Antonio Kast y su lugarteniente, que es el ministro con más poder que hoy día tiene, que es Jorge Quirós, en esta política de violencia económica hacia la clase media, yo creo que va a ser muy difícil que se transforme en Meloni así como va, digamos. Va más bien, va siguiendo los pasos de Argentina, o sea, una especie de Argentina. Yo he visto una cierta obsesión por una argentinización de la política chilena. Y me preocupa mucho, porque nosotros, desde el punto de vista de la cultura política y además del manejo económico, no tenemos nada que ver con Argentina. Nada que ver con Argentina. Sin embargo, hay una obsesión a continuar ese modelo. Yo lo veo muy complejo, sinceramente. Vamos un poco ahora a tu región. Sí. Porque tú representas a Arica Parinacota, ya te he mencionado Perú varias veces. Sí. Y quiero ver, a ver, si es que hay algo que el norte tiene como asociación directa en la mentalidad de los chilenos, son probablemente dos cosas. Sin duda, los límites con los otros tres países, Perú, Bolivia y Argentina al norte, y la minería. Sí. Y tienes un ministro de minería que tiene un título de agricultor. Bueno, eso es bastante insólito, que no tengamos un ministro para esa cartera y tengamos un biministro, ¿no es cierto? A ver, yo te diría que varias cosas. Primero, en el norte, la relación con Perú, más allá de la inestabilidad política que ellos tienen, ellos mantienen como por cuerdas separadas la economía, el manejo económico. Por lo tanto, toda su inestabilidad política no le ha significado una crisis profunda en términos económicos y la relación con Chile se mantiene con bastante altura y seriedad en el último tiempo. Ajá. Por lo tanto, yo te diría, no ha habido sobresaltos grandes más allá de la sucesión de presidentes que ellos han tenido. Es una buena noticia. Y esto ya es bastante estable en los últimos gobiernos. O sea, la relación con Perú está bien. Con Bolivia, el presidente Arce y Boric dieron un gran salto. Después de que Evo Morales había mantenido la relación en el peor momento de nuestra historia, nos llevó a La Haya, ustedes recordarán. Sí. Pero Evo Morales fue el peor momento de la relación diplomática. Pero hoy día te diría que desde Arce ya con Boric la cosa empezó a mejorar y hoy día los dos nuevos presidentes están con una gran posibilidad de hacer algo. El canciller chileno, Pérez Maquena, acaba de estar con su par de encontrarse en la frontera y de luego ir a La Paz por tierra. Yo te diría que ahí hay una posibilidad como nunca antes de retomar relaciones diplomáticas, que es lo que deberíamos hacer. Porque en el interés de Chile está que al norte le vaya bien. Sí, claro. Y para que al norte le vaya bien, nuestra relación con Bolivia es clave. O sea, el 80% del puerto de Arica es carga boliviana. Así es. O sea, nuestra dependencia con Bolivia es muy alta. Cosa que no todo el mundo sabe. No, uno, claro. uno mira siempre a Bolivia como, qué sé yo, el partido que siempre pierde las semifinales para los mundiales. Pero no, es un país súper serio y además con una historia gigantesca de altos y bajos también bastante Sí, tremendo. pero de dependencia con nosotros, eso Sí. es claro. Y que en la medida que le vaya bien a ellos económicamente, nos va bien a nosotros también en el norte. O sea, somos bastante sensibles a su economía también. Por lo tanto, hubo un momento, de hecho, cuando con Evo Morales le empezó a ir bien económicamente, empezó a crecer. Eso fue bueno para el norte de Chile. Entonces, ahora que el presidente Paz está con una política de crecimiento económico, eso puede ser una buena noticia para nosotros. Hay que aprovechar este buen momento. Yo te diría que estamos hace mucho rato que no se veía un buen clima entre Chile y Bolivia tan bueno como el de ahora, y hay que aprovecharlo. Y ahí hay que hacer varios acuerdos de distinto tipo. Ya la ex ministra Toá había logrado un acuerdo sobre migración que fue muy bueno, donde ellos hoy día están aceptando reconducciones. En su momento no lo aceptaban a nadie que no fuera nacional, que no fuera boliviano. Hoy día están recibiendo migrantes venezolanos, colombianos, de todo tipo. Y eso está funcionando relativamente bien. Tenemos un problema con el contrabando de vehículos, grande,
muy grande en el norte. Robo de vehículos en Arica, Iquique, Antofagasta, que después llegan al mercado negro boliviano, que se llaman los autos chutos, ¿no es cierto? Bueno, eso es donde hay que poner el foco, pero las policías están colaborando, por primera vez están colaborando, traspasándose información, en fin. Yo creo que es un buen momento. Sí, da para esperanzarse. La última pregunta que te quiero hacer, siempre en el ámbito de lo regional. Sí. A ver, ¿qué se espera desde el punto de vista regional, desde de los problemas que históricamente las regiones han planteado y sobre todo en los últimos 20 años que han sido muy acuciosos en eso? A ver, ¿qué esperan y qué le pedirían al gobierno del presidente Kast? Yo te diría que en el norte el principal tema sigue siendo seguridad. O sea, sí. Recordemos que por el norte entraron las bandas transnacionales de crimen organizado, sobre todo en la pandemia, ese fue el momento donde se empezaron a instalar. Santiago empezó a ver ese fenómeno más duro con el paso de los años, ¿no? 2022, 2023, pero nosotros lo vivimos 2019, 20, 21. Fueron los años de instalación del crimen organizado en el norte, con harta fuerza. Entonces yo te diría que ahí necesitamos una política. Por eso que uno no entiende, Fernando, que el gobierno pretenda eliminar el plan CAI sin violencia o el plan contra el crimen organizado. No tiene sentido. Y cuando partió el gobierno, querían reducirle la plata a la Fiscalía, a Carabineros, a la PDI. No tiene ningún sentido. O sea, echaron pie atrás. Ajá. Porque lo denunciamos, pero echaron pie atrás, enhorabuena. Ya, pero es buena señal que si es que te advierten, oye, ojo, eso está malo, los tipos reculen. Es una buena señal, han reculado con varias cosas. Yo creo que es parte de nuestro rol también como oposición. Exacto. Decir estas cosas son líneas rojas. Es una buena señal, pero también a mí me preocupa la desconexión de los que diseñan estos recortes inicialmente, una desconexión brutal. ¿Cómo va a eliminar el plan contra el crimen organizado? Pero además que es tu principal promesa de campaña, eso no tiene ningún sentido. Entonces, pero yo te diría que en el norte lo que se está esperando es que se desbaraten las bandas de crimen organizado con decisión y que se controle el tema migratorio, que ha disminuido el gobierno de Boric, logró una cierta normalización del proceso respecto de ingresos no regulares por pasos no habilitados. Sí. Eso bajó harto porque el hecho de que estuviera la Fuerza Armada ahí ayudó. Pero bueno, uno esperaría no solo política simbólica, o sea, la zanja, por ejemplo. Me dicen desde el gobierno, no, es que van a ser solo 19 kilómetros en el caso de Arica. Pero nosotros tenemos 200 kilómetros con Perú, no 19. Entonces, bueno, ojalá que no sean solo políticas parafernálicas y simbólicas, sino que sean cosas reales. ¿Cuáles serían esas cosas reales? Plata para la Fiscalía, para que contraten equipos de investigación. ¿Sí? Aquí no sacamos nada persiguiendo al último eslabón de la banda, al sicario que fue el que disparó. Necesitamos entender y desbaratar a la banda de pe a pa, de arriba a abajo. Pero para eso se requieren ciertos acuerdos nacionales. Yo no sé si Jorge Quiroz va a ser capaz de convocar esos acuerdos nacionales porque con esta política de violencia económica no veo que exista ese espacio, ¿no? Bueno, Vlado, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros acá. Podemos conversar más adelante cuando ya lleve un cierto tiempo el presidente y podamos ver lo que efectivamente ha ocurrido. Y, bueno, ojalá las regiones nunca dejen de florecer, fíjate. Así es, necesitamos. Chile es uno de los países más centralistas, al menos ¿Todavía de desarrollo. dices tú? Mira, es uno de los más centralistas del mundo, al menos de desarrollo medio alto. No nos podemos comparar con África, pero si nos comparamos más o menos con nuestro nivel de desarrollo medio alto, Chile es uno de los países más centralistas del mundo. Mira, muchas gracias por haber estado con nosotros, senador. Gracias a ti, Fernando. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.